Hola, antes de comenzar con esta historia, me gustaría que le dieras a me gusta en este vídeo y que te suscribieras para poder subir más contenido como este. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 191. Así que, abrí la puerta del motel sin personal, y el subgerente Kwak Hae-kang estaba atado, con el sargento sentado encima de él. ¿Y por qué está aquí el supervisor Park Min-seon? Quiero decir, es bueno verlo después de tanto tiempo, pero ¿qué clase de combinación es esta? MMMPF. En ese momento, Kwak Hae-kang, que estaba inmovilizado en el suelo, comenzó a forcejear de nuevo. Espera un segundo. Esto no servirá. Si gira la cabeza y ve mi cara, las cosas se saldrán de control. Rápidamente me recompuse e intenté cerrar la puerta y marcharme. Pero aparentemente, el sargento notó algo antes de que yo pudiera moverme. Ah. El sargento golpeó la cabeza del hombre al que estaba sujetando. Así, Kwak Hae-kang se desmayó. Es un completo desastre, Dios mío. Qué caóticas pueden ser las cosas. Pero hay un cierto encanto único que proviene del caos. Gua, por favor. ¿Qué está pasando exactamente aquí? Ah, lo seguí en secreto. La urgente explicación que siguió se puede resumir así. El sargento dijo que había recorrido toda la empresa recopilando varias informaciones que podrían ser útiles para el Instituto de Investigación Alegre, por el que había preguntado. Y en el proceso, exploró diferentes lugares, y el lugar al que fue hoy fue. Fui al área especial del equipo de investigación en el anexo. Espera, ¿no es esa un área restringida donde solo puede entrar personal autorizado? Ah, el equipo de seguridad. Puede entrar si es por trabajo. Como, para patrullas y esas cosas. Ah, ya veo. Así que esperaste hasta que te asignaran el deber de patrulla. No. Solo reemplacé a otro guardia. Dijiste que necesitabas información. Ahora me siento mal. El sargento parecía tan orgulloso de lo que hizo que me quedé sin palabras. De todos modos, dada la cantidad de nuestras acciones superpuestas, parece bastante claro que el miembro del equipo de guardias que mencionó Baksaeon era realmente el sargento. Espera, ahora que lo pienso. Escuché que te peleaste con el subgerente Kwak Hae-kang. ¿Está eso relacionado con lo que está pasando ahora? No me peleé con él seguía buscándome pelea. Ah, así que simplemente te viste envuelto en ello. No. Lo ignoré. Simplemente chocó conmigo solo y se cayó. De todos modos. Rascándose la cabeza, el sargento volvió al punto principal. Dijo que mientras patrullaba el área especial del equipo de investigación hoy, notó algo extraño con el equipo o los documentos. Sentí como si alguien me estuviera siguiendo. En algún momento, sintió una mirada persistente y observadora. Incluso sintió una extraña especie de malicia. Así que simplemente salí, pero esta persona me siguió en secreto. Y luego lo sometiste. Bueno, y no había nadie alrededor para ver. Asentí, sintiendo que quería agarrarme la cabeza. Así que no sabías que era Kwak Hae-kang. No, sí lo sabía. Ah. Bueno, no importaba mucho, simplemente no esperaba que llamara a alguien del equipo de seguridad. Mi mirada se dirigió al supervisor Park Min-seon. Sus pupilas vacilaron. Sí, yo fui quien recibió la llamada. Cuando llegué aquí, él ya estaba, así. Y así, ocurrió esta extraña reunión. Ajaja. Dios mío. Esto es como una comedia de situación. La vida es una comedia cuando la miras desde la distancia. El problema es que estoy atrapado justo en medio de todo. Realmente voy a perder la cabeza. Apenas logré contenerme de presionar mis sienes mientras hablaba. Si simplemente enviamos al subgerente Kwak de regreso así, es probable que denuncie a High SSI, o que exagere la situación y cause problemas. Probablemente. El supervisor Park Min-seon y yo intercambiamos miradas nerviosas, luego miramos al sargento. El sargento solo parecía molesto por toda la situación. Pase lo que pase, parecía decir su reacción. No, quiero decir, esto se trata de tu propia seguridad. Entonces, supervisor,
eso significa que tiene que detener al sargento. Técnicamente, sí, pero... Si solo lo envía de regreso, intentaré manejar las cosas por mi parte. Testificaré que el subgerente Kwak Jae-kan estaba allí solo. El supervisor Park Min-seon rió torpemente y se rascó la nuca. Se mete en tantas cosas raras que creo que funcionará. Probablemente no. El sargento miró directamente al supervisor Park Min-seon. Acabas de unirte al equipo de seguridad. Ahí es cuando la atadura es más fuerte. ¿Atadura? Ni siquiera han pasado 100 días completos desde que comenzaste el servicio oficial, ¿verdad? Será difícil mentir a la compañía. El reloj. Está haciendo la cuenta regresiva ahora mismo, ¿no? El rostro del supervisor Park Min-seon se tensó. Pero al momento siguiente, una sonrisa perfecta apareció en su rostro. Y, como inconscientemente, su mano se movió a su muñeca. Debajo del uniforme del equipo de seguridad, se podía ver algo parecido a un reloj de pulsera. Correcto. Un reloj de pulsera. La atadura que recae sobre el equipo de seguridad. Recuerdo. En Daydream Inc., una vez que un empleado rescatado se ha recuperado lo suficiente de la contaminación y ha recuperado su humanidad, en lugar de invertir más, idearon métodos que podrían usarse de inmediato. Esa atadura no se describió con todo detalle en los registros de exploración oscura. Creían que sería más significativo y escalofriante dejar que el lector lo imaginara. Pero había pistas dispersas por todas partes. Por ejemplo, el reloj de pulsera. Sí. Los miembros del equipo de seguridad de la compañía realmente usan relojes de pulsera. ¿Para qué los usan? ¿Preguntas? Yo tampoco lo sé. Lo único que sé con certeza es que si alguna vez se portan mal, como si intentan salir de la compañía durante el día, por ejemplo, de todos modos, cuando eso sucede, se podía escuchar el tic-tac del reloj. Tic-tac, tic-tac. Ese sonido. ¿Por qué era tan extraño? Porque se suponía que era un reloj digital, entonces, ¿por qué se escuchaba el sonido de un segundero moviéndose? Eso en sí mismo era espeluznante, como una historia de terror. Seguiría acelerándose y eventualmente habría una alarma, supongo, y luego desaparecerían de repente. No el reloj. El miembro del equipo de seguridad. Extracto del interrogatorio 26 del recluso G56 de la prisión de Cristal, Origen, Soñar Despierto Inc. Supervisor. Sí. El supervisor Park Min-seon rápidamente volvió en sí y quitó su mano de su muñeca. La atmósfera en el motel deshabitado se volvió un poco más pesada. Pero el sargento habló casualmente. No se preocupe. Quiero decir, probablemente solo sea una medida disciplinaria. No es como si hubiera matado a alguien. Solo, vaya a explicarlo. Pero, espere. El sargento miró al investigador que había atado y murmuró seriamente. ¿No es esto un poco derrochador? Oh, este tipo sabe mucho. Ya que ha llegado a esto, bien podríamos sacarle algo de información. No. Eso no es necesario. ¡Qué sospechoso! ¿Y por qué sugeriría asumir aún más riesgo disciplinario él mismo? Terminemos esto rápidamente. Si no ha visto mi cara, está bien. Espera un minuto. Aunque Kwak Jae-kan no me vio, alguien más sí. Supervisor Park Min-seon. Sí. Si le resulta difícil mentirle a la empresa ahora mismo, cuando de su declaración, tiene que decir que me vio. El rostro del supervisor Park Min-seon palideció de nuevo. Si la empresa lo exige, podría tener que... Maldita sea. A partir de ese momento, el problema no es solo que descubrirán que estoy vivo. Mientras intentaba encubrir eso, el director Hou definitivamente se enteraría. Si preguntan por qué me reunía con el sargento, incluso la sala de incubación de sueños podría quedar expuesta. Haré todo lo posible para evitar esa situación. Oye. El sargento levantó la mano. En realidad, no quiero mucho, es un fastidio. Luego señaló a Kwak Jae-kan. Deberías simplemente matarlo. Inmunidad por uso de fuerza letal. Ahora que lo pienso,
el equipo de guardia sí tiene inmunidad por fuerza letal. Si lo mato, y el equipo de seguridad informa, sin objetivo para el envío, eso no es una mentira, y podemos seguir adelante. Además, nos dará algo de tiempo. No, no puedes. Por favor, cálmese, sargento. No, quiero decir, la inmunidad por fuerza letal del equipo de guardia no es para los propios guardias. Es para que la empresa no sea responsable si alguien muere durante la supresión de un incidente de historia de terror. Y además, es más como, dado que tienen inmunidad, no estorben y hagan que cueste más cuando el equipo de guardia esté trabajando. Desde el principio. La inmunidad por fuerza letal es el derecho del equipo de guardia a matar a los empleados que interfieren durante el cumplimiento de sus deberes oficiales. Usted no está en medio de un deber oficial ahora mismo. Si fuera tan fácil matar a alguien, Kwak Jae-kan ya habría sido convertido en un charco por otro miembro del equipo de guardia hace mucho tiempo. Bueno, eso es cierto, HM. Busquemos otra manera. Sí. Encontraremos una buena manera. Está bien. Un sudor frío me recorrió la piel. Es un alivio que el sargento no esté tan motivado. No es de extrañar que llegara a ser líder de escuadrón de un equipo de élite. Su juicio es tan inquebrantable. Honestamente, no solo pensaba en la inmunidad. Realmente estaba considerando simplemente matar a este tipo para deshacerse de cualquier evidencia. Es solo suerte que no sea una mala persona en el fondo. Me sequé el sudor de la frente. Y honestamente, esta situación fue mi culpa. Me sentí demasiado tentado cuando el sargento dijo que investigaría el Instituto de Investigación Alegre por mí. Es un momento de decisión, amigo. ¿Apostarás por un resultado impecable, o aceptarás una pequeña pérdida por el bien de la seguridad? O, si quieres un consejo de este anfitrión, estoy más que listo para darte una pista. Vas a decirme que apueste y borre la evidencia, ¿verdad? Correcto. Maldita sea. Me pellizqué el puente de la nariz, y de repente, se me ocurrió una idea. No. Una forma de borrar la evidencia, hay una. Yo me encargo. Saqué un objeto que había estado guardando en mi inventario. Jarabe de disfraz para niños. Sabor uva verde. 5 estrellas. Poco tiempo después. El subgerente Kwak Jae-kan abrió los ojos. O más bien, era una suposición que lo haría, ya que le habíamos cubierto los ojos. Oh, ¿estoy en la oscuridad? No, no es eso. Solo tengo los ojos cubiertos. El tono emocionado de su voz se enfrió instantáneamente y se volvió apático. Pero pronto, quizás dándose cuenta de por qué estaba en esta situación, su tono cambió de nuevo. Había estado siguiendo al sargento, fue atrapado y atado, y lo dejaron inconsciente. No, que me cubran los ojos no significa que olvidé lo que vi. Ja ja ja. Oh, cielos. ¿Cómo planean explicarle esto a la empresa, haciendo una tontería como esta? La situación ha cambiado mucho desde que usted era el líder del Escuadrón B. ¿Todavía cree que la empresa le dará un trato especial? Vaya. Continuó hablando con ese aire de alguien convencido de que era indispensable, soltando amenazas veladas y predicciones inquietantes con total ligereza. No me digas que de verdad pensaste que la autorización para eliminar objetivos también te permitía matar investigadores. Tengo curiosidad por ver cómo reaccionará la empresa cuando encuentre el cadáver todavía caliente del jefe del equipo de investigación, alguien con tanto trabajo como yo. Era el típico tono arrogante de quien se creía irreemplazable. Pero entonces... Oh, tal vez estás lo suficientemente desesperado como para tener que llegar tan lejos. ¿Qué buscabas en el laboratorio de investigación especial del anexo? No me digas. Su voz adquirió un tono significativo. ¿Esperabas encontrar la oscuridad en la que desapareciste allí? Oye, te digo que la entrada se ha derrumbado. Incluso si tienes curiosidad por saber en qué estado podrían estar los empleados que aún están atrapados allí. Ya había hablado suficiente. Le quité bruscamente la tela que le cubría los ojos. Kwak Jae-kan parecía complacido, como si fuera a decir algo más, pero en lugar del sargento, el líder de equipo de élite, que esperaba, estaba yo. Con un traje del equipo de seguridad. Frente al congelado Kwak Jae-kan, saqué mi buscapersonas y lo encendí.
Ajá, así que tú eres quien respondió a la llamada. Esto debe ser, el área del equipo de seguridad. Silencio. Por casualidad, había un sargento de guardia en el lugar donde yo estaba. Silencio. No eres muy hablador, espera un segundo. La comprensión brilló en los ojos de Kwak Jae-kang. Es un traje especial. Reconoció mi atuendo. El uniforme de la división especial del equipo de seguridad. ¿Qué está pasando? Tú, respondiendo a la llamada de un simple jefe de sección del equipo de investigación. Este tipo de limpieza no debería ser trabajo de alguien tan especial y raro como tú. Ja ja ja. A menos que tengas algún otro motivo. Mientras pensaba en las siguientes palabras, su expresión cambió. Correcto. A menos que haya algún otro motivo. Levanté la mano en silencio y coloqué algo en el escritorio frente a él. Juego divertido de la verdad. Jugamos una ronda. Un juguete grabador de plástico con forma de zanahoria, anunciándose alegremente. Parecía infantil y barato, completamente fuera de lugar, pero la cara de Kwak Jae-kang se puso rígida. Como pensé, lo reconoce. Una de las herramientas de interrogatorio más famosas del equipo de seguridad de los registros de exploración oscura. Registros de exploración oscura. // historia de terror. Todas las cosas que la zanahoria puede hacer. Una historia de terror presentada en Registros de exploración oscura. Código de identificación de Soñar Despierto Inc. Cutter B2525. Un juguete de fiesta que te ayuda a jugar a verdad o reto. Si el oponente no dice la verdad, lo nota inmediatamente, como penalización, emite un reto brutal y chocante. Si la misión no se completa, los otros participantes del juego pueden castigar al que falló. Correcto. ¿De dónde saqué esto? Para ser honesto, es falso. Vertí el jarabe de disfraz para niños en mi teléfono y creé una imitación. Por eso tiene 5 estrellas. No me disfraza a mí, disfraza lo que yo quiera. Así que, como es para objetos y no para personas, es muy versátil. Y, imita perfectamente el aspecto y la función que el usuario desea. Y no importa si es una falsificación que imita al original. Lo importante es que la persona frente a mí crea que es real. Por primera vez, vi un destello de confusión en los ojos de Kwak Jae-kang. ¿Qué es esto? No hay necesidad de llegar tan lejos, ¿verdad? Yo. Ahora estaba listo. A partir de aquí, se trataba de empujar hábilmente a mi oponente confundido y cerrar la situación. Preferiblemente de una manera que nos diera una pequeña ventaja. Si todos están listos, comenzaremos. Ahora, la pregunta. Mientras la zanahoria sonaba, cambié sutilmente mi posición para que Kwak Jae-kang pudiera ver más claramente. Detrás de mí, el prototipo de incubadora de sueños del Instituto de Investigación Alegre apareció a la vista. La mirada de Kwak Jae-kang vaciló, pero la zanahoria hizo su pregunta grabada. ¿Qué sabes sobre la máquina que tienes delante? Así comenzó el ridículamente eficiente plan de limpieza.